Buenas tardes, colchoneros. Pues bueno, se acabaron las vacaciones para mí y ya os hablo desde el calor de mi hogar, ¿eh? Y lo del calor de mi hogar no es ninguna metáfora, es literal. Bueno, lo mejor de que se acaben las vacaciones es que me han escrito, ¿eh? Con el sellito del Atlético de Madrid aquí. Yo estimo que habrán visto mis vídeos y me van a nombrar director deportivo, lo estoy abriendo en directo, ¿eh? Eh, o tal vez entrenador de la base. No. Bueno, por lo menos me ha llegado a tiempo. Hay compañeros que están diciendo que no les ha llegado. El señor Forlán, aquí está. Un histórico, un mítico, uno de los mejores delanteros de la historia del Atlético de Madrid y mi carnet de socio. Con su correspondiente abono para poder ver los partidos y luego poderos contar mis impresiones, ¿no? Así que, bueno, pues gracias a Dios, una buena noticia, eso que a muchos nos mantiene en vilo, que es, nos llegará o no nos llegará a tiempo el carné, el abono de la temporada que empieza este fin de semana y que empieza con un partido ante el Español, un rival que últimamente se nos atraganta un pelín, y un estadio en el que deberíamos empezar por sumar los 3 puntos si es que queremos empezar de una manera positiva la liga y plantarnos en el lugar que nos corresponde, ¿no? Bueno, pues este vídeo hecho, insisto, desde el calor del hogar y ya con toda la tecnología punta a la que os tengo habituados en mis vídeos, pues es un poco resumen de lo que es el verano, de cómo está el mercado de fichajes, de las cosas, de las pocas que pueden pasar, porque ya os dije en el último vídeo, un poquito improvisado en mis vacaciones, y poco tiempo, un par de horas después o 3 horas después salió el Marca con un artículo diciendo exactamente lo mismo que había dicho yo. Entiendo que es una versión oficial que sale desde el club. Luego hay quien dice que es una versión oficial para despistar, para que miremos para otro lado y mientras tanto traer 3 o 4 jugadores más, que no nos emperremos, que lo que yo os dije aquel día va a misa. Si no sale nadie, no viene nadie. Y no contaría a Carlos Martín que si el Getafe logra hacer un hueco en su economía o saca algún jugador, le va a fichar, ¿vale? Porque dice, no, Carlos Martín a lo mejor él quiere triunfar en el Atleti, a lo mejor sale, a lo mejor no sale, ¿no? Él tiene que salir, está previsto que salga porque quiere minutos. Él quiere ir a un equipo, pues que el Getafe le viene como anillo al dedo porque no se tiene que ir de Madrid y puede tener los minutos para despuntar en la liga, pero se tiene que dar que el Getafe pueda hacer la operación y para eso tiene primero que limpiar un poquito la casa, ¿no? Y por eso de momento no ha salido, pero esa salida no sería la que nos trajera a un jugador nuevo, ¿no? Se está hablando de la posibilidad de vender jugadores y perdonadme que yo hoy tengo tanta cosa que me he hecho aquí al lado en el ordenador, al lado de la pantalla, vosotros no la veis, pero yo lo tengo aquí al lado, me he hecho pues un pequeño mosaico de cosas, ¿no? Por ejemplo, esto. Situación del mercado son los Gallagher y pongo en interrogatorio Jiménez, ¿no? Ahí está, que me he hecho hoy, sin que sirva de precedente, un pequeño guión. Bueno, se está hablando de la salida de tal vez jugadores que puedan no tener un equipo, perdón, un hueco en la titularidad y que a la vista del Mundial querrían tener más minutos, como pueden ser Molina, que ya ha dicho por activa, por pasiva y por perifrástica que no se quiere ir del Atleti, que él quiere quedarse aquí, que además tiene una situación familiar que le invita a no moverse. Y parece que la salida de Molina es complicada porque él no tiene la voluntad y él tiene un contrato. Las salidas de Sorloz y de Gallagher, que pudieran ser jugadores no contentos con su rol en el equipo, no son tan sencillas como nos venden, porque la gente nos vende historias que hay que poner un poquito en cloroformo. Primero, tener en cuenta que yo en verano pues está un poquito desconectado, ni marcas, ni ases, ni copes, ni seres, ni nada, y sí que he visto un poco en los ratos que he tenido, que me han dejado los niños, que me ha dejado la playa y que me ha dejado la mujer, he podido ver algunos tramos de los capítulos o de los vídeos que publica todos los días Uría y algún otro youtuber, pues también, insisto, de manera fugaz porque no tenía tanto hueco, ¿no? Y diversas personas que aparecen sobre todo en el programa de Uría, e incluso el propio Uría nos decían que, joder, que queda dinero, que no está el Atleti a cero de dinero. Pero claro, que estamos hablando de la insensatez que supone, que os lo he explicado muchas veces, sobre todo cuando vimos las cuentas del Real Madrid, cuando hicimos algún tipo de mención a las del Barcelona o a las del Atleti,
la insensatez que es que el límite salarial coincida con el punto de equilibrio de una sociedad. Es decir, tanto ingresas, tanto gastas. El riesgo que es porque si se te estropea la lavadora ya entras en pérdidas. Entonces, que el punto de equilibrio sea tu límite salarial, que tú puedas gastar absolutamente todo lo que entra, pues ojo, y además es que contablemente hay cosas que no entran. Por poner un ejemplo, o que no salen o que han salido ya y no van a volver a entrar. Por poner un ejemplo, las amortizaciones. Vosotros sabéis, os lo he contado y si no os lo refresco, que las amortizaciones de los jugadores son parte del límite salarial. Es decir, si a ti te queda pendiente amortizar jugadores, lo que es la amortización correspondiente al año entra en el límite salarial. Tú el año pasado compras a Sorloz y a Gallagher por 40 millones a 5 años. Total, a 8 millones el año. Quedan amortizados en el primer año 8 millones, con lo cual ahora mismo faltarían por amortizar 32, si mal no resto, 40 menos 8. Con lo cual, todo lo que no sea que nos compren a uno de estos dos jugadores por más de 32 millones es tener que contabilizar una pérdida. Y tener que contabilizar una pérdida es disminuir el límite salarial, con lo cual, la venta de estos jugadores queda absolutamente supeditada a que se supere esa cifra y se genere un beneficio. Porque quedan 32, insisto, un año, 8 millones, es lo que ha pasado. Quedan 32 millones por amortizar cada fichaje y eso contablemente es una cosa y otra cosa es el método de pago. Si yo he pagado primero 15 y luego 30, primero 20 y luego 10, en cómodos plazos, en cuotas elásticas, lo que sea. Como haya pagado es una cosa y la contabilidad es otra. Y la contabilidad es por amortización. Y la amortización del fichaje son a 8 millones el año, independientemente, insisto, de la tesorería. Tú puedes haberlo pagado al contado o en cómodos plazos, pero la contabilidad, que es lo que cuenta para el límite salarial, es 8 millones de amortización el año, con lo cual nos quedan por amortizar 32 de cada uno, con lo cual todo lo que no sea vender por encima de esa cifra son pérdidas, con lo cual se disminuiría el límite salarial, con lo cual sería un perjuicio. No sé si va a ir atando estos cabos que pueden ser un poco complejos de inicio, pero son realmente fáciles de atar. Es decir, que si tú tienes una pérdida, has comprado por 40 y has vendido por 20, por mucho que hayas amortizado 8, has entrado en unas pérdidas tremendas. Y esto nos lleva a la pregunta que teníamos en el encabezado, que lo he puesto aquí. Jiménez está en una situación de lesión extraña. Y cuando yo hablo de situación de lesión extraña, me remito a la que tuvo el año pasado en pretemporada Oblak. Oblak estuvo con molestias en el hombro todo el puñetero verano. No hizo un solo entrenamiento. Y eso es, sin las molestias, si tú le quitas la palabra molestias, eso es una situación de presalida del equipo. Es un jugador que está en el mercado y que si hay una oferta se larga. Y el año pasado, si hubiera venido una oferta buena por Oblak, pero Oblak no había tenido el mejor de sus años el año anterior y no vino tal oferta. Y sin hacer un solo entrenamiento, se plantó en el primer partido de Liga de titular contra el Villarreal, que así salió la cosa con Oblak en aquel partido, si bien lo recordáis, ¿no? Que se perpetró un partido lamentable. ¿Por qué? Pues porque no había hecho pretemporada, no estaba en forma, no había hecho trabajo en palos, no había jugado un solo minuto y no estaba preparado para ese partido ni de lejos. Y este año estamos con Jiménez, con una lesión que nadie ha dicho cuál es su alcance, cuándo se va a recuperar, cuánto tiempo le queda. Se están dando noticias de que volverá cuando esté al 100% y ni un minuto antes, que tal y que Pascual, pero no se dice exactamente dónde le duele ni cuánto tiempo se estima que vaya a estar de baja. Con lo cual me suena esa típica baja de que no entrene para no lastimarse, porque sí que es un jugador que tiene ofertas importantes, sobre todo para él en lo económico en cuanto al salario que percibiría para irse a Arabia. ¿Qué es lo que pasa con Jiménez y cuál es la diferencia que hay entre Jiménez y Sorloz y Gallagher? Que con que nos den 10 millones o 5 por Jiménez, es un jugador que lleva la tira de años en el Atleti, ya está amortizado y cada euro que nos den es beneficios. Y si tú vendes a Sorloz por 20, pierdes dinero y si ganas a Jiménez por 5, ganas dinero. Y quiero entender, o sea, quiero que lo entendáis. No en tesorería, lógicamente, siempre es mejor vender por 20 que por 5. Pero en la contabilidad, los 5 de Jiménez van a beneficios y los 20 de Sorloz con 32 por amortizar irían a 12 millones en pérdidas. Es decir, que de cara al límite salarial a poder fichar a otro jugador y a poder inscribirlo, es mucho mejor vender por 5 a Jiménez que por 20 a Sorloz.
Para que quede claro y para que entendáis cómo va el tema del límite salarial y que para que os deis cuenta que por un lado va la tesorería y los flujos de caja y por otro lado va la contabilidad, que es lo que te permite y lo que te da ese límite salarial. Es decir, tú puedes tener todo el dinero que quieras, que con los 20 millones de Sorloth, vendiendo a Sorloth o a Gallagher por 20 millones, tienes menos 12 en el límite salarial. De inmediato, menos 12. Y en ese momento, de repente, con 20 millones en el bolsillo, no puedes fichar. Nos entendemos, ¿no? Porque el límite salarial con esa pérdida de 12 millones, porque lo has comprado por 40 el año pasado y tienes que amortizar 40 millones. Creo que me estoy extendiendo, pero creo que ha quedado claro, ¿no? Dicho esto, la pregunta es esta. ¿Un movimiento extra? Pues yo creo que depende mucho más de la salida de Jiménez, si es que al final se da, que de la que os digo, él se quiere quedar, pero tiene esa oferta. Y entre que se decide, que no se decide, ahí estaría. ¿Que puede cambiar de opinión Molina? Pues es otra opción, que Molina pueda cambiar de opinión y pueda salir porque tiene mercado en Italia. Es verdad que en Italia pagarían, pero no hay dinero como para pagar 20, 25 millones por Molina. Volvería a ser una venta un poco ruinosa. ¿Que pueden salir Gallagher o Sorloth? Insisto, menos de 32 millones no pueden ser. En ninguno de los casos, porque entraríamos en pérdida. Y yo veo más factible lo de Jiménez, que la oferta le tiente, que vea que hay jugadores que le pueden quitar el puesto y que decida salir. Pero si sale Jiménez, estamos en las mismas que si sale Gallagher o que si sale también la opción que han dicho Sorloth. Cualquiera de estos tres jugadores con 20 milloncejos que tendríamos más o menos para fichar, ¿traemos algo mejor? ¿Seguro? A mí me parece que Jiménez en muy buen estado, en un estado de forma bueno y sin lesionar, tiene que ser titular en este equipo. Y sobre todo por su carácter, por la experiencia y por cómo juega. Tendría que ser titularísimo. Sorloth, pues vale, lo vendes. Hay gente a la que no le gusta, el entrenador no termina de verlo, pero si te vas a las cifras de Sorloth, pues oye, malas no son. Malas no son. ¿Quién vas a traer por 20 millones mejor que Sorloth? Movimiento extrañísimo sería ese. Y el de Gallagher, que sería un poco el más lógico, entre comillas, porque en el dibujo del entrenador Gallagher queda un poquito a desmano, pues lógicamente tendría que venir un club inglés con la pasta, soltar 30 y tantos millones y ahí sí podría ser. Pero Gallagher tampoco es un jugador que ande muy por la labor de salir de Atlético de Madrid y los clubes ingleses tienen las plantillas bastante cerraditas. Pero, insisto, o vienen con la guita por los dos caros, por decirlo de alguna manera, o cambian de opinión los dos baratos, los dos que tenemos más amortizados y los dos con cualquier importe que nos paguen entraremos en beneficios, ¿no? Es difícil que haya salidas y es difícil que haya algún movimiento. ¿Que puede haber un movimiento extra? Pues estaba hablando de Jadon Sancho, aunque yo no creo que vaya a venir. Es un jugador que cedido por 6 millones, lo puedes tener, es una moneda al aire porque es un tío que en algunos equipos se ha rendido muy bien, sobre todo en el Dortmund, y por ejemplo en el United no le pueden ni ver porque es un tío pues que es muy disperso y que tiene problemas mentales y que hoy me apetece y hoy no me apetece. Es un jugador que si va a dar su buen nivel, pues puede ser interesante. Si va a dar su mal nivel, está muy bien esa opción que estaban, que se ponía sobre la mesa, que era la de la cesión, porque oye, si no da el nivel, te vuelves a tu casa, por donde has venido. Y el marrón para el United. ¿Que da buen nivel? Pues a lo mejor una opción de compra y te lo quedas. Pero la cesión para un jugador así, que no sabes por dónde te va a salir, pues es una interesante opción. Pero de momento, el movimiento extra tiene que ser una buena oportunidad de mercado, tiene que ser un jugador pues que caiga de pie, que parezca que no es muy caro, que sea una oportunidad, que sea una ganga, que sea un movimiento facilón. Si no, me remito a lo que os dije en el último vídeo, que o se vende un jugador por un cierto dinero y sobre todo que no genere pérdidas o no entra nadie más y darían por cerrada la plantilla con la llegada de Raspadori. La llegada de Raspadori, que la vamos a tratar un poquito aquí, que ha sido un poquito caótica, ¿no? Porque se iba a fichar a Millot. Millot era el jugador que estaba en la agenda. Pero Millot, el Stuttgart pedía los 20 millones de la cláusula tiquití. Y el Atlético de Madrid, que según la gente de diferentes canales tiene mucho dinero para fichar y podría fichar a 3 o 4 jugadores más, el Atlético de Madrid no podía o no quería pagar la cláusula de Millot.
Y aquí es donde hago un pequeño paréntesis. El Atlético de Madrid, que todavía tiene dinero en caja y que no quiere llegar a la insensatez de quedarse a cero patatero, a mí me parece mucho más razonable que decir, me lo gasto todo. Esto, quien tenga el FIFA en la Play sabe lo que significa que te has gastado todo y que de repente tengas que renovar a uno y no tengas dinero. Ay, me he quedado sin dinero. No, es que gastárselo todo es una insensatez. En la Play puedes hacerlo, pero en la vida real es de locos. Y el Atlético de Madrid está ahora mismo metido en un proyecto, un megaproyecto, que es esa ciudad del deporte que está haciendo en los alrededores del Estadio Metropolitano, que va a ser la envidia del mundo y que requiere una financiación tal que se ha hablado incluso de una nueva ampliación de capital para seguir afrontando las obras. Con lo cual, el gastar de más o el pagar los 20 millones, ahí podría venir la explicación de no querer pagar 20 millones y no que no se tengan, de que no querer decir, toma, 20 millones al contado. Tal vez venga de ahí la explicación. Ni lo doy por bueno ni lo doy por malo. Os estoy diciendo lo que yo creo que es la causa por la cual no se paga esa cláusula de Millot al Tacatá. ¿Qué pasa aquí? Pues que se está diciendo que esa ampliación de capital, pues directamente amplía en un 40% de esa cantidad el límite salarial, que sí, que puede haber límite salarial, que sí, que puede haber dinero en la caja, pero ya os he explicado cómo va lo de la contabilidad y ya os he explicado que hay un proyecto que requiere financiación, que requiere dinero y que requiere esfuerzo económico, con lo cual el tema fichajes, y no es que esté defendiendo ni una estrategia ni la otra, os estoy diciendo lo que es. Entonces el tema fichajes ya depende exclusivamente de una salida en beneficios, ¿no? Y Millot pues se escapó, se fue a Arabia, creo que se fue, o a algún país de estos también a ganar la Intemerata, y fichamos a Raspadori. Cuando fichamos a Raspadori, todo el mundo pues poniendo el grito en el cielo porque quién es este, a quién ha ganado, con quién ha empatado, es malísimo. Y bueno, y claro, como todos estábamos en la misma situación, Raspadori apareció de la nada, te pones a investigar y te das cuenta de que Raspadori tiene el mismo agente que Ruggeri. Y Ruggeri resulta que tampoco era la primera opción. Acordaros que se tanteó, entre otros, a Teo Hernández, y que había varios jugadores en la lista. Y al final acabó viniendo Ruggeri. ¿Por qué? Porque había hecho un buen sub-21, andaba por el representante, pim, 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 pam, y dijo a Atleti, bueno, pues venga, pues este. Pero ya os dije que el tema Ruggeri era el primer fichaje de esta temporada que de ninguna manera había aparecido en ninguna lista de fichajes del Atlético de Madrid, no estaba bajo scouting, no había un informe de él y simplemente se vio que había hecho un buen europeo sub-21 y que lo había hecho bien y que, oye, pues venga, y se compró al calor de una buena actuación de un par de semanas. Que yo os tengo dicho también que eso a mí no me parece lo más correcto ni lo más coherente para una dirección deportiva. Y resulta que cuando se cae lo de Millot aparece, porque claro, una vez que has fichado a Ruggeri, pues has hablado con el representante, has establecido una conexión, un nexo, una negociación con él y de repente dice, oye, que yo tengo a Raspadori. Y de ahí viene Raspadori. No viene tampoco de que haya un jugador en la lista, que tenga un scouting hecho, de que se sepa exactamente qué tipo de jugador es, qué puede aportar al equipo. No, apareció el representante y puso la carta sobre la mesa. Y se fichó a Raspadori. Y a raíz de esto yo he mirado quién es Raspadori, he buscado. Y aparte de los vídeos y aparte de las informaciones, porque claro, no puedes ceñirte a lo que dice la gente allí, que entramos en megacrisis, decimos que es un don nadie, que es malísimo, que a quién ha ganado, y nos encontramos ante un jugador que es internacional por Italia, que ha metido 8 goles con la selección, un jugador que en el Sassuolo se salió, se infló a meter goles y le fichó el Nápoles, un Nápoles que tiene el puesto delantero, él era un 9 puro en el Sassuolo y el Nápoles en el puesto delantero siempre ha tenido una competencia muy dura, no ha podido ser titular indiscutible, pero ha sido clave en los 2 Scudettos que ha ganado el Nápoles en las últimas 3 temporadas. Es el típico jugador que saliendo de refresco metía goles clave y daba partidos y puntos fundamentales, incluso partidos definitivos en el final de la liga, ¿no? Y es un jugador que desde luego malo no es. Desde luego malo no es. Se ha dicho que es muy malo, que quién es, que es un desconocido. Y desde luego malo no es. Y para ratificarme yo no me voy a ir al foro de Marca. Yo me voy al foro de la Gaceta dello Sport, te vas al foro italiano y lees los comentarios de los seguidores del Nápoles. Y los comentarios de los seguidores del Nápoles, pues le das a una teclita que pone traducir, aunque en italiano se entiende bastante bien, y te dicen
sería un error dejar escapar a este jugador es un jugador comprometido que cuando está en el banquillo no se queja y que no da ningún problema y que cuando sale mete gol, este es el jugador que mejor promedio minutos gol tiene, no solo del Nápoles, sino que es uno de los mejores de la liga italiana, es un jugador que es muy comprometido y que no debemos dejar escapar, no quiero que se vaya, y todos esos son los comentarios que te encuentras en la Gaceta de los Sport, el Corriere della Sera y todos los diarios, porque tú lo que tienes que, cuando un jugador se va, porque imaginaros que se va de aquí Julián Álvarez, ¿qué diríamos aquí? Joder, pues no nos podemos desprender de este jugador, es el mejor que tenemos, no sé qué, y la gente podría entender con los comentarios de los seguidores del Atlético de Madrid que nadie quiere que se vaya Julián Álvarez, al contrario de otros, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que hemos fichado un jugador que es objetivamente más seguro en su rendimiento que Ruggeri, pero del mismo representante. No es tan malo y yo con Raspadori tengo más esperanzas que con Ruggeri, ¿no? Cambiando un poquito de tercio, esto me lleva a los que nos vendían que todo era un plan perfectamente estudiado, ¿no? Hay gente que parece que en sus canales lo que hace es decir la versión oficial del club, lo que el club lo está haciendo muy bien, pues ha hecho cosas muy bien, lógicamente. El fichaje de Baena en tiempo y forma podía haber sido antes del Mundial, pero también entiendo, y además a mí me vino que era una opinión del entrenador, de que era mejor jugar el Mundial con los que había y meter a los fichajes después, porque ahora con mucha celeridad vuelve a empezar la liga y era mejor que los fichajes, que ya son 7, entren frescos en el equipo, entren sin haber ido al Mundial y puedan aportar desde el principio frescura, juventud y fuerza. Eso es un planteamiento que fue el que se me dijo a mí que tenía el Cholo y que por eso le había parecido razonable no traer a nadie. Acordaros que ya había gente diciendo que antes del Mundial se iban a fichar a 3 o 4. Yo os dije que no iba a venir ninguno y al final pasó lo que yo os dije. Hace una semana todavía había gente diciendo que había que fichar a 3 o 4. Yo os dije que si no salía nadie no iba a venir más que Raspadori y me vino una amable señorita a la cual yo nunca había visto en los comentarios a decirme que no tenía ni idea. Bueno, pues no tendré ni idea, yo os cuento lo que me cuentan, Yo las cosas no me las invento, a mí las cosas me las informan desde el club y por lo general el que me informa está en un momento de la información que ya es bastante fiable. Como os he dicho muchas veces, va a ser muy difícil que yo os dé una exclusiva antes de que os lo den en el Marca, en el AS o cualquier otro informador, pero las cosas que a mí me van diciendo son cosas que ya están pasando. No que van a pasar, por eso no va a ser una primicia, pero que están pasando de verdad. Y por eso suelen ser buenas informaciones. Alguna me han colado, lógicamente, porque el club da unos bandazos que flipan, ¿no? Y cuando parecía que lo de Areso, por ejemplo, que era algo que yo tenía en primicia y que os lo dije en mayo, pues lo del Areso parecía que estaba hecho y al final se metió ahí también el Athletic Club, el jugador eligió ir al otro equipo y ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Porque ahí es la voluntad del jugador que vas a hacer con ella si no quiere venir. Pero estuvo a esto, ¿dónde está la mano? A esto, de venir a eso, que era algo que estaba ahí un poquito bajo la alfombra, ¿no? No es un plan perfectamente estudiado, el club no sé qué. Bueno, el club ha hecho cosas muy bien, insisto. Ha seguido la hoja de ruta con Baena, también la ha seguido con Cardoso para traer de una puñetera vez un 5. Thiago Almada puede ser un fichaje que no estaba muy en la pomada de los medios, pero que también os lo dije yo en mayo, que estaba ahí Thiago Almada. Es una cosa cuando todo el mundo dijo Thiago Almada, ¿por qué Thiago Almada? Pues acordaros que os puse un vídeo en el cual desde mayo ya sabía yo que Thiago Almada estaba en la lista. Bueno, pero no todo ha sido perfecto. El fichaje de Ruggeri ha sido un plan C, el fichaje de Raspadori ha venido porque ha vuelto a llamar a la puerta al representante Ruggeri y ha dicho, bueno, si no fichéis a Milot, aquí tengo yo un jugador que puede dar la cara, ¿no? En el equipo, que puede ser bueno. Bueno, pues hay veces que no salen las cosas y el club ha improvisado, vamos a ver hasta qué punto, ¿no? También cuando no salió lo de Areso, pues se fueron a por Pubil rápidamente y pagaron la cláusula a la Almería, ¿no? Bueno, es verdad que no siempre puedes ir a por el plan A porque de repente, pero también es verdad que hay fichajes que se televisan demasiado, que se anuncian demasiado, que se les da demasiado bombo
y se te meten otros equipos, pasan otras cosas y ya no puedes negociar. En el momento en el que tú le das tanto bombo a un fichaje que tenías medio cerrado, que era el de Millot, y aparecen otros equipos y dicen yo pago la cláusula, no pasa nada, pues te quedas sin armamento. A veces es mejor hacer los fichajes sin hacer ruido, que aparezca un jugador y os lo presentamos, aquí está, ya le hemos fichado. Pero bueno, y luego hay un tema que yo quería comentar porque hay mucha gente diciendo, ya os digo que he estado viendo muchos comunicadores y los supuestos atléticos que hay en los medios convencionales, el tema Mourinho. Pero ¿cómo no te quedas con Mourinho? Pues porque Mourinho no lo quería la dirección deportiva ni el cuerpo técnico. No les parecía suficientemente bueno todavía para el Atlético de Madrid. Y yo al principio de verano, no sé en qué vídeo ya, pero os dije, y miradlo, esto era no información, sino una opinión mía, que había que ser subnormal, teniendo a un jugador que puede recomprar por 4 millones y que ya tenía ofertas de 8, 9 y 10 millones, no recomprarlo y venderlo tú. O sea, habría que ser tonto. Y Mourinho se recompra por 4 y se vende por 11 al Villarreal porque es de libro la operación. No vas a dejar que se lleve la pasta el Alavés cuando tú has formado al jugador o cuando era un jugador de tu propiedad y tienes una opción de recompra de 4 millones. Pues le recompras y se lo vendes tú al Villarreal por 11. Y te llevas tú 7. En vez de que se lleve el dinero, que es de libro, es que es absurdo. Esto es una operación económica pura y dura, que tú tienes ese derecho, igual que se hizo el año pasado lo de Samu Morodion, es un jugador que lo compras por 4 duros, se revaloriza y lo vendes por una millonada. Pues son operaciones que son de sentido común en tanto en cuanto ese es un jugador que no por lo que sea, no entra en los planes del cuerpo técnico, pero se le puede sacar un dinero. Es que habría que ser tonto para no hacerlo. Eso cualquiera en nuestra vida diaria, si tenemos una oportunidad así de sacar dinero, lo hacemos. Y ya está. Y llegados a este punto viene la pregunta del año, a final de verano, y eso que todavía, bueno, pues todavía no ha terminado el mercado y pueden pasar cosas con dificultad, porque no es fácil que vaya a pasar algo, pero bueno, yo creo que casi el equipo ya tendría que estar cerrado y esa es la pregunta, la pongo aquí. ¿Tenemos un equipo con más estatus? Y cuando digo más estatus quiere decir que pueda llegar a una fase más avanzada en Champions, que pueda llegar ya no a marzo, sino a mayo en la Liga, que pueda llegar no a semifinales, sino a la final en la Copa, que pueda plantar más cara al Real Madrid y al Barcelona, que ahora mismo el Real Madrid se ha reforzado en los puestos que necesitaba bastante bien, también con juventud, y el Barcelona, que solo ha fichado a Rashford, mantiene un equipo joven y todavía le siguen saliendo canteranos RQR, que ahora hablaremos del tema cantera, que me descojono también con algunos comentarios. Bueno, ¿vamos a poder plantar cara o vamos a estar en el mismo estatus que el año pasado? No digo si este equipo es mejor que el del año pasado, que probablemente sea un pelín mejor, sino si ese pelín mejor vale para subir de estatus, ¿no? Y eso es lo que quiero que me pongáis en los comentarios, ¿no? Porque tenemos muchos jugadores que son una incógnita. No sabemos cómo van a rendir en el Atlético de Madrid. No sabemos cómo va a rendir Pubil. Y eso que tiene muy buena pinta. Es un chaval joven y que creo que va a rendir bien. Creo que es un jugador que está ahí tapado, que parece que es un fichaje un poquito de segunda, pero yo creo que es un chaval que va a rendir bien. No sabemos cómo va a rendir Thiago Almada. Para mí es una incógnita. Ruggeri es una incógnita. Yo en Raspadori confío un poco más. Es un jugador que incluso el día de su presentación aquí, el día que le hicieron la entrevista, dijo que él era muy respetuoso y hacía lo mejor para el equipo. Es decir, que autoasumía el rol de suplente y de que cuando sale al campo darlo todo, ¿no? Una especie de sustituto de Correa. Bueno, ¿va a ser mejor que Correa? Es difícil que alguien sea mejor que Correa en ese papel de revulsivo del equipo. Y recordad los goles que ha metido Correa. Es verdad que Raspadori sí que ha metido para el Nápoles goles fundamentales, pero el año pasado yo solo me acuerdo a bote pronto y me dejaré partidos el día del Athletic Club de Bilbao en San Mamés, como sale al final y mete un gol, el día del Paris Saint-Germain en París, el día en el Metropolitano contra el Real Madrid, que empata al final también con una acción individual, y algún partido más que en los últimos minutos ha resuelto él solito con una acción individual. Va a ser difícil cubrir un perfil como el de Correa que sale y te revoluciona un partido, que yo os he dicho 1000 veces que para salir de titular Correa no era. Correa es un jugador revulsivo de libro y además de los mejores que ha habido en el mundo en los últimos años, ¿no?
¿Nos van a mejorar a De Paul? Pues al mejor De Paul yo no creo que Cardoso le vaya a mejorar. Al mejor De Paul, a bote pronto, no creo que Cardoso le vaya a mejorar. En regularidad probablemente sí. Por eso digo que a lo mejor va a ser en algunos aspectos del equipo un poquito mejor. Sí que espero que Baena mejore a Lino, porque el Lino de hace 2 años era un jugadorazo, pero el del año pasado, sin confianza, sin desborde, volviendo para atrás en todas las jugadas, a mí es una salida que me ha dolido, porque de las salidas que yo considero fuertecitas, porque, hombre, que se te vayan Azpilicueta, en fin, jugadores ya que han tenido, que tienen una edad, ¿no? Jugadores perfil Azpilicueta bueno, pues, joder, se me ha ido el nombre del belga ahora. Jugadores ya con 35 años que se vayan es lo natural. Azpilicueta ha sido un jugadorazo toda su vida, pero ya no está para rendir a este nivel, ¿no? Witsel, coño, que se me olvidaba el nombre de Witsel. Witsel, otro que tiene 30 y la pera, pues otro jugador que ya físicamente los partidos duros le superan. Para jugar como va a jugar ahora en el Girona, de semana en semana, pues está bien porque puede recuperar, no sé qué, pero para jugar Liga, Copa, Champions, Supercopa, Mundialito, la madre que me parió, no sé qué tal, ya no le da a Witsel. Entonces, ni para jugar a nivel Atlético de Madrid, pues ya el hombre, el físico, joder, que tiene 30 y tantos, y 30 y tantos tiene Azpilicueta, pues jugadores que tenían que salir por lo lógico de que, oye, Reinildo, que no terminaba de recuperarse después de un jugador que antes de la lesión era infranqueable y que después no ha terminado de volver, porque es muy difícil volver después de semejante lesión. Algo parecido le ha pasado a Lemar, que ha funcionado a ratos. La primera vuelta de la última liga que conseguimos, Lemar hizo una primera vuelta espectacular. En la segunda vuelta ya bajó y después desapareció. Y la lesión pues terminó de machacarle al pobre hombre. A ver si ahora otro que va al Girona, a ver si ahí también pues puede jugar y recuperar un poco su nivel. Son bajas que eran razonables, todas ellas. Pero luego hay jugadores fuertecitos que se han ido, y cuando digo fuertecitos, digo jugadores de cierto estatus. Ya hemos hablado de Correa, que a mí me ha dado una pena horrorosa, pero el hombre quiere jugar de titular y aprovechar estos últimos años en los que tiene energía. Bueno, pues me ha dado pena su salida, lógicamente. La salida de Paul, pues hombre, es un jugador con el que no hemos terminado de conectar los atléticos, un jugador un poco que no tiene ese perfil de jugador luchador, que lo da todo, de garra, hoy sí, hoy me apetece, hoy sí. Joder, ¿qué partido ha hecho de Paul hoy, no? Sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Mañana no, mañana no, mañana no. Y pasado, pasado tampoco. Y al otro sí, porque es Champions. Joder, y al otro no, porque en Getafe que corra su puta madre. Y entonces no, eso no termina de enganchar. El espíritu de esta camiseta y de este escudo es otro muy diferente al de hoy me apetece, hoy no me apetece. Es un jugador que cuando ha jugado bien, ha jugado un nivelazo que flipas. Pero cuando ha jugado mal, podría haber jugado yo perfectamente. O sea, mejor que él, sin ninguna duda. Y cualquiera de los que me estáis viendo, podríais haber jugado mejor que él el día malo. El día bueno, un nivelazo de flipar, de campeón del mundo, lo que ha sido con Argentina. Pero claro, lo que no podemos es tener un día bueno, 2 días malos, otro día bueno, 3 días malos, 2 días buenos, un día malo, y que tirar una moneda al aire cada vez que empieza un partido, que yo podría haber adivinado antes de cada partido qué día jugaba bien De Paul y qué día no. En casa contra el Valencia, buen partido. A este le motiva, quiere dar una buena. Fuera contra el Leganés, se toca los huevos. En casa Champions, vamos a flipar. Fuera contra, ni de coña. En La Palma, nada. Entendéis lo que os quiero decir, ¿no? Que cuando a él le sale los cojones, no ha terminado. Entonces, ¿vamos a mejorar a De Paul? Pues al mejor De Paul yo te digo que Cardoso no lo mejora. Pero al De Paul, en cuanto a regularidad, estoy esperando que Cardoso dé un paso adelante y lo mejore, ¿no? Que Cardoso sea por lo menos un 7 siempre y no pase del 10 al 0 como pasaba De Paul, ¿no? Yo espero que la regularidad de Cardoso termine haciéndole un jugador que sin brillar, sin ser un espectáculo y sin ser el mejor De Paul, sea un jugador regular y que dé siempre un nivel que sostenga al equipo como 5, como verdadero 5, ¿no? Las salidas de los centrales, de Azpilicueta, de Reinildo, de Witsel, pues hombre, yo creo que con la llegada de Janko y con la llegada de Pubil, pues atrás mejora el equipo. El equipo atrás mejora. Yo creo que en el centro del campo no, y yo creo que adelante pichipichá, ¿no? Pichipichá, porque yo, insisto, hay otra baja que me duele mucho, que es la de Riquelme. A mí Riquelme me hubiera gustado que jugara en su sitio alguna puñetera vez y que pudiera coger confianza jugando en su sitio y no como ha jugado año y medio carrilero, que lo mismo digo de Lino. Pero hay una con Lino, que es un jugador joven y que a mí también me fastidia mucho que se haya tenido que ir,
Yo con Lino sí creo que era un jugador recuperable. Lo que pasa es que este último año, pues el hombre no ha tenido confianza. El hombre pasaba en medio del campo y en vez de hacer lo que hacía el año anterior, que era meter al rival en su área encarando, se giraba y volvía a tirar el balón para atrás. Y en vez de meter al rival en su área, nos metía a nosotros en la nuestra. Y claro, y el Cholo se desesperaba. Ese jugador con confianza, con fuerza, con ímpetu, con desborde y que decía, te vas a meter en tu área y que metía goles, que daba asistencias hace 2 temporadas, pues la temporada pasada el hombre no apareció. Metió algún golito, dio alguna asistencia, pero no es un jugador que tenga rendimiento Atlético de Madrid, ¿no? En la temporada pasada. Pero yo sí creo que era recuperable, igual que pienso que Molina es difícil recuperarlo porque ha perdido absolutamente la confianza en su juego y aquel Molina bueno que vimos después del Mundial no ha vuelto. Igual que yo no tenía confianza en que De Paul hiciera una temporada regular de todo partido 7, que es lo que podemos esperar de Cardoso, si es que Cardoso da un buen nivel, pues yo sí creo que Lino podría haber recuperado un poquito el nivel y podría haber sido ese jugador de hace 2 años. Pero, bueno, se decidió que saliera, él quiso salir, nos echó una mano Felipe Luis, tanto con Lino como con Saúl, para que pudieran salir, que lo de Saúl no hay mundo para agradecerle, es otra pena de jugador, un chaval que iba para Estrella y que en el momento en el que le pusieron el salario de Estrella decidió que ya no tenía que luchar, que ya no tenía que mejorar, que ya no tenía que entrenarse y se echó a perder de una mala manera, le falló la cabeza más que las piernas. Y eso es una putada. A mí un jugador que me dio mucha pena en su momento, la caída que tuvo, pero que ahora ya era imprescindible que saliera, ¿no? Por eso veo que el equipo en estatus anda como el año pasado, más o menos. No hemos mejorado mucho el estatus. Y por eso este cambio en el estatus depende de que los jugadores que no son estructurales, que no son del esqueleto del equipo, los jugadores que han venido que no son Baena o Cardoso, que son esqueleto puro y duro del equipo, Baena para la banda izquierda y Cardoso para el centro del campo, aunque Ruggeri parezca titular, yo creo que a día de hoy ni siquiera está por delante, viendo los amistosos, ni siquiera está por delante de... Joder, se nota que vengo de vacaciones porque los nombres los tengo por delante del otro lateral izquierdo. Vamos a dejarlo ahí. Me acordaré luego el nombre. De Galán, coño, de Galán. Pues ni siquiera está por delante de Javi Galán ahora mismo. O sea, ahora mismo por los partidos que hemos visto de pretemporada, está Javi Galán, que tiene los conceptos, tiene los movimientos y tiene la estrategia del Cholo asimilada, siendo un jugador muy limitado, lo ha hecho lógicamente mejor que un jugador que viene nuevo, que es joven, que tiene que hacerse. Entonces, todos estos jugadores que tienen que evolucionar, tienen que hacerse al Cholo y tienen que explotar porque son jóvenes y porque están en formación, de ese desarrollo de esos jugadores depende mucho subir de estatus. De Ruggeri, de Almada, de Raspadori, depende mucho de que Janko se adapte bien al equipo y a una liga que es mucho más competitiva que la holandesa. De eso dependemos para que el equipo suba de estatus. Y esa es la ilusión que tenemos a día de hoy, momento en el que todavía el equipo está con el estatus del año pasado, ¿no? Ahí es donde tenemos margen de mejora porque hay jugadores jóvenes, ¿no? En los cuales había que arriesgar. Yo ya lo había dicho, que en algún jugador joven hay que arriesgar. Lo que pasa es que tal vez nos hemos pasado un poco en arriesgar en jugadores jóvenes, pero bueno, pues vamos a esperar con ilusión porque ¿qué puede pasar, no? Podemos mejorar o podemos quedarnos como estamos, pero yo confío en que mejoren, ¿no? Y visto esto, pues ya nos vamos un poco a los partidos amistosos de pretemporada, ¿no? Lo que hemos estado viendo, hemos ido probablemente de menos a más en los amistosos, probablemente no, hemos ido derrota, empate, victoria, o sea que claramente hemos ido de menos a más. Mi pregunta ¿es el turno que llevo años diciéndolo, que un equipo plagado de mediapuntas o de centrocampistas ofensivos tiene que jugar un 4-2-3-1, ya no por estética, ya no por las posiciones de los jugadores, ya por lógica, por mera lógica y porque cada uno pueda jugar en su sitio, como por ejemplo Barrios, como por ejemplo si no juega en la delantera, que pueda jugar en ese 2-3-1 un poco hacia la banda izquierda, Julián Álvarez y Sorloz arriba. Yo en el último amistoso, el de Loporto, lo vi a tramos porque tenía ya los niños revoloteando. El último amistoso contra el Newcastle, que el equipo hizo un partido muy serio, no sé por qué Thiago Almada estaba en banda y Baena en ese 4-2-3-1 y Baena justo detrás del delantero. Bueno, yo los cambiaría de posición, pondría más en banda Baena para que ponga balones y más en el centro a Thiago Almada, que es más un rompedor de líneas defensivas con los pases.
Quitando eso, el 4-2-3-1 a mí es la formación que más me gusta para el equipo que tenemos ahora mismo y la que es más lógica, y espero que haya caído de la burra el Cholo y que vaya por esta, porque es una alineación mucho más ofensiva incluso que un 4-3-3, ¿no? En el primer partido, con ese 4-3-3, era un 4-2-3-1 un poquito disimulado en 4-3-3, ¿no? Porque, bueno, pues se sacó un perfil de jugadores para realizar este partido. Luego se fue alternando el 4-2-3-1. Sin embargo, en este último partido hemos jugado 4-2-3-1 todo el partido. Y en el primer partido, pues resulta que, bueno, pues ya la gente, después de esa primera derrota ante el Oporto, decían, veis aquí este titular que dice, ¿se pueden sacar conclusiones de un partido? ¿Se pueden hacer pruebas? Pues había gente que decía, no se pueden sacar conclusiones de un partido de pretemporada. No se pueden sacar conclusiones. Y sigue la frase y tal que ahora, o sea, con 4 palabras de diferencia, dicen, hay jugadores que quedan señalados. Hombre, amigos comunicadores del Atlético de Madrid, no podemos decir que no se pueden sacar conclusiones y luego decir que hay jugadores señalados en el primer partido de pretemporada, teniendo en cuenta que veníamos del Mundial. No habíamos llegado al final a las últimas estancias del Mundial, pero habíamos tenido menos pretemporada, bastante menos que el Oporto, ¿vale? Hay que ir poco a poco. Dicen, era el momento de hacer pruebas, también he oído yo el momento. ¿Se pueden hacer pruebas? No, mira, las pruebas se realizan en los entrenamientos. Lo que se hace en los partidos amistosos es ejecutar lo que se ha trabajado en los entrenamientos. Una vez que tú en los entrenamientos has llegado a ese 4-2-3-1, lo que tienes que hacer en los partidos amistosos de pretemporada es ensayar lo que vas a hacer después, porque si tú en los partidos amistosos ensayas cosas que luego no vas a hacer o tienes ocurrencias, cuando llegue el primer partido y no hayas hecho en un partido lo que se supone que vas a escenificar, pues lógicamente no te va a salir. O sea que eso de solicitar hacer pruebas en los partidos amistosos, no, las pruebas se hacen en los entrenamientos, en la pretemporada. Se ve qué equipo tienes, se ve qué perfil de jugadores te han traído, los juntas, los asocias, sacas un dibujo que es el 4-2-3-1, que en el primer partido se alternó con el 4-3-3 y luego ya te quedas con el 4-2-3-1, que es lo que ha pasado en los siguientes 2 partidos. De momento, el equipo está jugando un 4-2-3-1. Si juega cualquier otra cosa contra el Español, eso sí que sería hacer pruebas y sería muy probablemente mandar el partido a la basura. Todo lo que no sea un 4-2-3-1, que es con lo que se está trabajando. Tú haces las pruebas en los entrenamientos, en los partidos ejecutas. En el primero ejecutó 2 cosas que había trabajado en los entrenamientos y se quedó con el 4-2-3-1 para el segundo, el del Rayo, y para el tercero, el del Newcastle. Y ahí tenemos el 4-2-3-1 y ya no hay más pruebas. Ya lo que se está haciendo es ejecutar lo que se trabaja en los entrenamientos. Con cambios, con jugadores que todavía no están al 100%, con canteranos, con jugadores que todavía son nuevos y todavía no han cogido la dinámica Cholo, pero ya no son pruebas, ya son escenificaciones de lo que se entrena. Las palabras pruebas, la casera, y etcétera, la dejamos para los niños y para que se diviertan en la playa, ¿no? O sea que las conclusiones de la pretemporada y las pruebas, de momento, la conclusión es que se va a jugar 4-2-3-1 y las pruebas las dejamos aparte. Pero también había otros comentarios a raíz de los 2 primeros partidos que me descojono, que esto es buenísimo, ¿no? Después del primer partido, al calor de una derrota, pues me están contando que Baena no puede ser un jugador que esté viniendo al centro del campo, ni Baena ni Julián Álvarez al centro del campo a recibir el balón y a realizar apoyos. Ya me contarás, Blas, que jugamos al futbolín, ¿no? Y yo he escuchado la frase a Baena, a Julián Álvarez y a Sorloz, hay que hacerles llegar el balón. Pero, macho, que has quitado a 3 de la ecuación, que no haces llegar el balón con 3 centrocampistas a 3 que se queden arriba tiesos. Que si el contrario tiene una defensa bien estructurada, tú tienes que trabajar con defensa, con centrocampista y con ataque, y llegar con movilidad. Que los defensas suban, que los delanteros bajen, que se generen superioridades en el centro del campo, que se realicen apoyos para arrastrar a la defensa, pero vamos a ver, yo es que os digo que como he estado viendo comunicadores, pues claro, hay mucha gente comunicando que lógicamente no tiene ni puñetera idea. Y hay alguno que va al programa de Uría que dice unas cosas que son verdaderas barbaridades. Hay algún otro que tiene bastantes conocimientos. Hay un chaval con barbita cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, que el tío se ve que sabe y que yo estoy muy de acuerdo en casi todo lo que dice. Pero hay algún otro que se las da entendido y que dice unas barbaridades que para qué va Baena a ayudar.
Y luego en el segundo partido que Baena se queda más arriba, dicen que es que no estuvo participativo. Bueno, ¿en qué quedamos? Futbolino participativo. ¿Qué queréis que haga Baena? O sea, lo del primer partido que salió mal es lo que tiene que hacer Baena. Tiene que entrar en juego, tiene que irse al medio del campo, tiene que generar una superioridad, tiene que arrastrar a un defensa hacia el medio del campo y generar espacios a su espalda para que se incorporen centrocampistas o los laterales. Eso es el fútbol, generar espacio, tirar paredes, etcétera. Me están diciendo que se tiene que quedar quieto. Luego que no es participativo, pues ¿en qué quedamos? Es que la misma persona que te dice que Baena tiene que ser un futbolín en la primera, te dice que no ha sido participativo, claro. Si tú dices que se quede quieto arriba y que no vaya, pues no participa. Está esperando a que le manden un balón gente en el centro del campo que probablemente esté en inferioridad. Y además el Newcastle presionando mucho y cuando tenía que meterse en bloque bajo defendiendo con todos. O sea que como ahí no generes superioridad en el centro del campo, no saques jugadores a apoyar a los que están generando la jugada, pues lógicamente no vas a poder avanzar y vas a tener que seguir tirando para atrás, ¿no? Pero bueno, por eso digo que yo a veces, yo os digo que en este caso estaba hablando del programa de Uría, que hay algún contertulio que sabe bastante y que yo estoy de acuerdo con él y que tiene sus conocimientos, pero hay algún otro, y probablemente sea el que más cree que sabe, que dice unas sandeces que mucho cuidado. Pero bueno, no voy a decir nombres porque tampoco quiero yo meterme en charcos. Y este mismo, es que he ido apuntándolo, ¿sabes? Y digo, pero esto es una historia que yo os he contado 1000 veces de cuando yo era entrenador y cuando yo he trabajado de coordinador de una cantera. Dice, los canteranos parecen mejores con el primer equipo. Es increíble que este jugador cuando juega con el filial parece más vulgar y el otro día jugando con el primer equipo, digo, mira, el canterano, si vosotros tenéis si alguno de vosotros es entrenador o está en un equipo o en un club o tal, y tiene un cadete que juega de lujo con los cadetes, subirle al juvenil inmediatamente, aunque se joda el equipo cadete, pero no puedes tener a los cadetes malos chupándole la sangre al bueno y que este se estanque. Un jugador que juega con gente peor se estanca. Si un cadete es claramente el mejor del equipo, a juvenil. Para que no se estanque, para que siga aprendiendo. Que no, es que son más mayores, son más grandes, le dan patadas, no sé. ¿Se puede ser más mayor? Sí. Pues le subes y que aprenda patadas, pero tenerle con un equipo claramente peor que él es que se estanque. ¿Mejoran los otros? Pues probablemente gracias a él mejoren un poquito, pero él se estanca. Y lo que necesitamos es que el bueno suba y seguir subiendo. Y si tú tienes un tío en el filial que juega, pues le vas subiendo, porque en el filial va a parecer peor, porque van a chuparle la energía a los que no son tan buenos. Y sin embargo, él, si va con el primer equipo, y yo lo contaba siempre con un ejemplo, esto de que hay que empujar a los canteranos hacia arriba, como hace muchas veces el Barcelona, te empujan a un tío para arriba y ves, dijo este tío, ¿cómo puede ser que el Barcelona todo el que mete juega bien? Porque todo el que mete está haciéndose paredes con los mejores jugadores del mundo. Y el tío dice, coño, si es que le he dado el balón a este, he corrido y me la ha devuelto. Es acojonante y me ha venido al pie. Claro, y yo siempre cuento la anécdota de que cuando yo jugaba al fútbol sala en división de plata o lo que ahora mismo es segunda división, pues yo pim, pum, la toco, la voy, vengo, apoyo, no sé qué, y decía, joder, si esto se juega facilísimo, pero si es que, claro, porque todo el tío con el que estás jugando es un máquina que te la da al pie y cuando tú te la pones para que remates, te pone un caramelo a tu pierna buena para que la empales y para que revientes al portero. Cuando tú te vas con los colegas del barrio a jugar una maratón en verano y que los colegas del barrio son más malos que la carne de urraca, pues resulta que cuando tú te quedas solo ante el portero, el tío que te la tiene que dar el pase te la da a la pierna mala. Y tú ya tienes o que controlar y hacer y pasártela a la buena o que disparar con la mala. El tío que tiene que hacer una pared se le pasa el balón por debajo de la pierna. El tío que no se le pasa el balón por la pierna, la pared se la hace a la grada. Y así, o pierde el balón y te meten un gol. Y así pareces un equipo de malos, parece que tienes un rendimiento de mierda porque tú le das un balón a un tío y nunca lo vuelves a ver. Y sin embargo, cuando juegas con lo bueno, le das un balón al tío y te la vuelven al pie. Y dices, coño, un balón, ¿pero qué es esto? Si me la ha devuelto. Y si me ha venido a mí, y si me ha venido a la pierna buena. Eso es lo que pasa cuando un canterano juega con el primer equipo, que se encuentra con que le vuelven los balones, con que el equipo funciona, con que la gente sabe tocar el balón. Y por eso hay que empujar, y lo he dicho 1000 veces, a los canteranos hacia arriba. Al cadete al juvenil hacia el filial y al filial hacia el primer equipo. Y así es como se hace de los canteranos buenos jugadores, como hace el Barcelona, empujando, ¿no? Y dicho esto, ya nos vamos a meter en el terreno de las anécdotas, ¿vale? Y esperando que el Atlético de Madrid, lógicamente, con todo esto que hemos dicho, haga un grandísimo partido contra el Español. Esto tengo para contaros. Resulta que el Madrid solicita que
que le aplacen el partido contra los Osasuna de Liga, el primer partido de la primera jornada de Liga, y le dicen que no, que esto, el haber jugado un mundial de clubes no es óbice. Claro, esto, imagínense ustedes, nosotros jugamos en la primera jornada de Champions un martes y cuando llega el sábado decimos, oye, es que hemos jugado el martes y el otro equipo que no está en Champions lleva una semana sin jugar. Claro, es el peaje que tienes por estar jugando Champions, el peaje que tienes por haber jugado el Mundialito, el peaje que tienes cuando juegas. ¿Vosotros os acordáis? Es una anécdota que os conté yo, bueno, una anécdota, es un hecho que pasó en la radio. En la radio, Raúl Varela, cuando hace 2 años eliminamos en Copa al Real Madrid en la prórroga, Raúl Varela decía que es que el Madrid, que joder, que el Madrid había tenido menos descanso del Atleti, claro, porque la semana anterior había sido la Supercopa y el Madrid había eliminado también en la prórroga, ¿no? En los penaltis, no me acuerdo si era prórroga o penaltis, creo que fue en los penaltis, ¿no? La semifinal había eliminado al Madrid al Atleti. Y el Madrid, claro, tuvo que jugar la final. Cuando eliminas al otro en semifinales, te toca jugar la final, ¿vale? Jugó la final con el Barcelona o con quien le tocara y luego jugó contra el Atlético de Madrid en Copa y el Atlético de Madrid elimina en la prórroga. El Raúl Varela dijo que es que, claro, que esto era injustísimo, que el Madrid había tenido menos descanso. Coño, te has clasificado para una final. Haberte dejado ganar aquel partido y hubiera ido el Atlético menos descanso. Pero es que lo que terminó por decir es que los jugadores del Atlético de Madrid habían forzado la prórroga a posta para cansar a los del Madrid. Eso lo dijo en directo, que eso fue una de las mayores barbaridades que he oído yo en una radio en mi vida. No, es que han forzado la prórroga para cansar al Real Madrid. Es increíble la mala fe que tienen los jugadores del Atlético de Madrid. Y dices, perdona, Raulito, campeón, el Atlético de Madrid ganaba 1-0 en el 83. Y en ese minuto sacaba un córner el Madrid. ¿Me estás diciendo, Raúl, que se reúnen todos los jugadores del Atlético de Madrid y dicen, oye, una cosa, chavales, ¿por qué no nos dejamos meter un gol, vamos a la prórroga y que se cansen estos gilipollas? Eso es lo que pasó, eso ya lo comentamos en su día, eso es lo que te dice Raúl Varela, que en ese córner se reunieron los jugadores del Atlético de Madrid y para putear al Madrid se dejaron meter un gol de un partido que tenían ganado para ir a la prórroga y ganar ahora sí en la prórroga, ¿no? Porque así de malos son los del Atlético de Madrid. Pues estas cosas que son de competición, que si tú pasas a una final, pues tienes menos tiempo, pues le pasan a otros porque han jugado mundial. A nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros vamos a tener muchísimo menos descanso que el español, muchísima menos pretemporada que el español, pero el Madrid pasó un par de rondas más en el mundial y bueno, y resulta que a ellos sí que les dejan jugar el martes. Su partido, no, le han dicho que no se lo pueden aplazar, pero que juegan el martes. Oye, coño, el martes, cuidado, que el primer partido es el viernes. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Cuidado. Al quinto día resucitaron. O sea, van a empezar considerablemente más tarde la liga los del Real Madrid que otros equipos. Pero es que anteayer jugó ayer jugó el Paris Saint-Germain, ya no sé ni en qué día vivo, el Paris Saint-Germain la Supercopa y el Paris Saint-Germain jugó la final después de eliminar al Madrid 3 días después. Y estos son 4 días antes de que vaya a jugar el Madrid y no se ha quejado el Paris Saint-Germain. Y ganó, le costó, pero ganó la Supercopa de Europa. Ha tenido 7 días menos antes de su primer partido competitivo. ¿Por qué? Porque el Paris Saint-Germain, joder, que no hubiera ganado la Champions y no hubiera tenido que jugar la Supercopa. Que no lo hubiera ganado. Claro, pues estos 7 días menos que ha tenido son 3 por la final. Pues coño, pues que no hubiera ganado la semifinal al Madrid. Pero es que imaginaros que juega el Madrid la final. Ahora mismo estarían hablando, ¿de qué estarían hablando? ¿De qué estarían hablando? Pues de esto. Una liga que empieza adulterada. ¿Cómo que empieza adulterada? Sí, porque el Madrid tal, pero es que eso no es todo. El Madrid ya no es que se haya quejado de que la liga está adulterada porque tienen que empezar. No. Es que además, os voy a poner otra pantallita. Pero, joder, estoy haciendo lo que no es. Esto es, ¿sabéis por qué, no? Porque es el primer día después de las vacaciones y todavía estoy un poco agilipollado. Aquí está. El otro tema del día. El Real Madrid rechaza y sacó un comunicado diciendo que esto adultera la liga. Claro, mientras todo el planeta del fútbol, incluido Unai Simón, incluido ayer escuché a Rubén Uría y a sus contertulios, incluidos los de la radio, incluido todo el mundo,
está hablando de que es un tema chungo para la afición, es decir, que tú, el partido, y además justo el del Barcelona, o sea, un aficionado del Villarreal, que justo uno de los partidos en los que amortizas tu abono, o yéndolo a ver, o vendiéndolo, o haciendo lo que sea, que es el del Barcelona, te lo manden a Miami, dices, oye, cabrones, ¿qué me estáis haciendo? Este es un tema que es perjudicial para los aficionados. Y el Madrid te saca un comunicado y te dice que es que adultera la competición porque es que no se juega en casa del Villarreal y el factor casa se pierde. Y entonces se adultera la competición. Vamos a ver, Real Madrid, no tengamos jetas, macho. No tengamos jeta. Primero, no es vuestro partido. O sea, si fuera vuestro partido, pues todavía. ¿Qué pasa? Que está el Barcelona implicado y que creen que es de facto regalarle el partido al Barcelona, incluso muy probablemente la localía, porque en Miami va a haber más gente apoyando al Barcelona que al Villarreal. Lógicamente, una de mis teorías es que esto se hace con el Villarreal porque no es un club con tanta solera en su afición, ni que lleve tanto tiempo en la élite, ni que tenga tanta historia y que, bueno, y que a tomar por culo el Villarreal. Yo insisto, el perjuicio es a los aficionados. Aquí no se está adulterando la liga, pero ya sacaron su comunicadito de que se adultera la competición, de que la equidad, la igualdad y toda su puta madre. Y bueno, y que como siempre son una víctima del sistema fascista tal, y todas esas gilipolleces. Entonces, al Madrid solo hay que decirle una cosa, una cosita, para que se sitúen amigos de la vikingada y adláteres y mamadores del escroto florentiniano. No se va a jugar un partido de la NFL suculentísimo, por cierto, en el Santiago Bernabéu, en breve. Vaya, ahí sí, ¿no? Ahí como hay guita, ¿eh? Como habéis palmado la guita de los conciertos, porque sois unos ruidosillos, ¿eh? Y los conciertos a nivel metropolitano, resulta que lo del partido de la NFL, ¿eh? ¿Qué me contáis? Esa pasta, sí. Todo por la pasta, amigos. No estáis adulterando la NFL. El equipo que juega en casa no va a perder en la localía, no va a ser una transgresión a la libre y a la limpia competición. En la NFL que les den por culo a la NFL. La NFL es una competición de mierda que puede ser adulterada. Esa pasta sí que os venía bien, ¿no? Claro, ahí sí que sí. Ahí sí que sí. Pero claro, la mafia es la mafia. Y lo que por un lado meo, por otro lado lo cago. O sea, miramos mucho la paja en el ojo ajeno, pero el partido que tenemos en nuestro estadio, la NFL, ese no nos parece ningún tipo de intrusismo, ni ninguna injusticia, ni ninguna adulteración de competición, ¿no? Ahí como nos vamos a hacer con la pasta, de maravilla. Y sabéis otra cosa, que el tema de las entradas ha sido una mafia. Las entradas han desaparecido. Han desaparecido. ¿A dónde van a llegar? Pues a quien quiera, quien haya gestionado las entradas, que es ni más ni menos que el Real Madrid. Pero cuando tú te metes a primera hora, que yo conozco varios casos, intentas conseguir una entrada y te dicen desde el principio que no hay, cuando tú seleccionas asientos, ¿qué asientos quiere usted? El 1A y el 2A. Muy bien, pues proceda usted al pago. Y según vas avanzando te dice que eso no lo puedes realizar, que esos asientos no están disponibles, que esos asientos corresponden a empleados del Banco Santander, que esos asientos ya han sido cogidos por otra persona. Perdona, si mientras yo realizo el proceso de pago tú se supone que me los reservas. ¿Qué está pasando aquí? La mafia se ha quedado con todas las entradas y estará ya revendiéndolas a un precio para hacer más pasta. Son gentuza, en definitiva. ¿Que yo estoy en contra de los partidos en Miami? Sí, pero por la afición. Porque la afición del Villarreal no, o la de ningún equipo tiene por qué perderse el partido. Justo además uno de los más interesantes, que es el del Barcelona, porque le dé la gana a los señores que mandan hacerse con un poquito de dinero para la liga o para la federación a base de llevarse partidos a Miami. Lógicamente, el perjuicio, insisto, es para el aficionado. Es para el aficionado, que por otro lado los aficionados somos el sustento del deporte. Porque hay otros que dicen, yo quiero cobrar más, yo quiero no sé qué. Ya, pero hay que generarlo. Y lo genera el hecho de que te vea la gente. ¿Qué hace que el fútbol sea el equipo que genere una pasta de la leche? El aficionado. Y entonces, claro, quieren más pasta, quieren la pasta que pueden tener los aficionados de otro lado, quieren los derechos televisivos de ese partido, vendérselos a quien corresponda y quieren ahí pegar un pelotazo. Y perjudican al aficionado. Eso del mensajito del Real Madrid, de que tal, de que Pascual, de que
nos han adulterado la competición. La adulteran con una cosa que es de calendario de libro, que es que si tú pasas rondas en otros campeonatos o competiciones, en la Champions, en la Copa, juegas más partidos y tienes menos descanso, eso lo sabe todo el mundo, y en el Mundialito pasa lo mismo, y por lo tanto no había lugar a la cancelación o aplazamiento del partido porque no había ninguna causa de fuerza mayor de por medio. Eso no es adulterar la competición. Adulterar la competición es que te pongan el martes. Eso sí es adulterar la competición, porque eres un llorón. Y también, no adulterar la competición es mandarlo a Miami. No, adulterar la competición no. Eso es perjudicar al aficionado. Pero a ti todo te adultera la competición. Y luego los arbitrajes que se perpetran a tu favor, eso vamos a hacer como que no lo hemos visto, ¿no? Pues ya empezamos llorando la temporada y todavía no se ha jugado el primer partido, pero 2 lloradas del Madrid bien gordas. Así que, y las que nos esperan. Así que, bueno, pues a la espera del partido inaugural del Atlético de Madrid en el campo del Español, pues que tengáis un buen puente y que podamos venir el lunes con la victoria, a ver si es posible. Así que buenas tardes y Forza Atleti. Y una cosa que me olvidaba, que yo iba a poner ya la musiquita. Estamos en una nueva temporada en la cual vamos a intentar meter alguna novedad, porque tampoco es que yo tenga mucha pretensión con el canal, pero estamos llegando a los 1000 suscriptores, que tampoco tengo ninguna pretensión con ese tema, pero bueno, pero al ser algo que se puede celebrar, va a haber alguna sorpresita y va a haber alguna cosa para celebrarlo que ya os iré contando. Así que ahora sí, buenas tardes y Forza Atleti.